En aquel tiempo Jesús fue de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado. Pero Juan intentaba impedírselo, diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora. Está bien que cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Esta, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. En muchas instituciones, estructuras, fraternidades, hay una suerte de rito de iniciación para aquellos que quieren tomar parte de esa fraternidad, de ese movimiento, de esa institución. De las universidades en Estados Unidos, recuerdo que hay diferentes fraternidades que las llaman, todas tienen un particular rito de iniciación. Estaba viendo la semana pasada una larga película de Netflix sobre la masonería. El rito de iniciación es largo y extenso, es sumamente importante. En muchas religiones también y en tribus hay un rito de iniciación que hace que la persona a través de ella manifieste su incorporación a este grupo que le da acogida con el compromiso de vivir una serie de criterios y exigencias, de rituales a su vez, y de ciertas doctrinas, dogmas y conceptos que tiene que aceptar. Todo un paquete. Digo, hay un antes y hay un después. En el judaísmo la iniciación se da por la circuncisión, antes y después. Es judío a partir de. En el cristianismo es el bautismo. Por eso me atrevo a decir que lo que estamos conmemorando hoy, el bautismo de Jesús, es quizá mucho más importante que la celebración del nacimiento de Jesús. Pensémoslo, nacimiento es nacimiento. Ok, hasta ahí normal, no hay distinción. Pero con el bautismo de Jesús hay una opción, hay un antes y hay un después. Es una opción que expresa su decisión de seguir un camino y un estilo de vida diferente a aquel estilo de vida con el que creció Jesús en su judaísmo tradicional. Es a partir del bautismo, como nos dice muy brevemente el Evangelio de hoy, que Jesús recibe el Espíritu y a partir de esa recepción, esa acogida, esa apertura al Espíritu, a la fuerza, al dinamismo, a la energía, al movimiento, ¿cómo lo digo? Qué difícil. De Dios, Jesús empieza a anunciar el reino de Dios. A partir de ahí. Tan interesante es esto que en el Evangelio según San Marcos, que no es el que hemos leído hoy, empieza el Evangelio con el bautismo de Jesús. No hay una natividad. Y es ahí, precisamente, con el bautismo de Jesús, ese ritual que Jesús asume el rol que va a desempeñar en su vida y que nos ha convocado esta mañana acá. Por tanto, es sumamente importante tomar conciencia que es una opción. Y quisiera que pensemos en el trasfondo de nuestro propio bautismo, calcado en cierto modo en el bautismo de Jesús. No es un rito vacío. Lamentablemente con el paso del tiempo se convirtió en un ritual y una rutina. Hay que bautizarlo, ponerle un nombre, pum, pa, y se acabó. La criatura sigue igual antes y después del bautismo. Ya cuando se trata de bautismo de adultos es distinto. Hay toda una preparación y hay una decisión personal asumida y con la que se compromete el bautizando en ese momento para de ahí vivir incorporado a esta fraternidad, a esta comunidad, a esta iglesia
vivir un estilo de vida diferente de aquel antes. Por eso quiero subrayar el aspecto de la opción. Es libre. Por eso, entre paréntesis, el bautizar a niños se pide a los papás y a los padrinos que vigilen, pero los padres que son en nombre suyo, que quieren incorporar a su hijo o a su hija en su comunidad, pero como la criatura todavía no tiene conciencia de nada y no puede optar, por lo tanto, son los papás que optan por ella y más adelante de adulto debería confirmar esa opción que sus padres hicieron por él en la mejor de buenas voluntades para vivir el camino cristiano. Como se dan cuenta, es todo un tema el asunto del bautismo y no tiene nada que ver, y se ha dicho abierta y claramente, ni con pecado original, ni con limbo, ni cosas parecidas, que es toda una teología a partir de San Agustín, pero dejamos eso de lado. Es la opción, y esa opción me compromete, libre y adulta e informada. Por eso, más adelante un ratito vamos a renovar ya de adultos una vez más nuestra opción, nuestro compromiso que hicieron por nosotros y espero que confirmamos cuando fuimos mucho más adultos. Si miramos atentamente los pocos rasgos del bautismo de Jesús, tal como lo presenta, no es el texto de este fin de semana, el único texto en el Nuevo Testamento que habla acerca del sentido del bautismo es la carta de San Pablo a los Romanos en el 6º capítulo. Y le pregunta en su carta a esos cristianos, ¿sabían ustedes que por medio del bautismo, entiéndase, por medio de este ritual de la inmersión, porque la palabra bautismo es del griego, baptizein es sumergir, es como cuando se lava la ropa, se sumerge y después se saca. Y sale, entra sucio, pasa por ahí y sale limpio. O sea, se ha despojado de todo lo que traía consigo para ahora ser algo como una pizarra en blanco, empezar fresco, un nuevo proyecto de vida, distinto. Ese es el bautismo. Por medio de este ritual, le decía San Pablo, por medio del bautismo, hemos muerto con Cristo para resucitar con Él. Un momentito, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir puesto en términos sencillos? Por medio de este ritual estamos expresando el aferrarnos a Jesús para, igual que Él en su vida, despojarse de todo lo que tiene sabor a muerte, el odio, la soberbia, la arrogancia, la indolencia, tantas cosas que matan, despojarse de eso, sumergirse para limpiarse de todo eso y salir. Y por eso el texto dice, al salir del agua, desciende el Espíritu que toma posesión de Jesús, pasa una nueva vida y ahora vive la vida del Espíritu, que es vida. Como Jesús resucitó, nosotros, les dice San Pablo, caminemos una vida nueva. Ya no por criterio de obediencias a ritos, ceremonias, credos o instituciones, sino en función de fe, de camino, de seguimiento. Tú ven y sígueme. Y es totalmente universal, no hay ninguna condición previa, excepto el querer, el comprometerse a seguir el camino de Jesús. Y mi pregunta, por tanto, sería, ¿vivimos nuestro bautismo? ¿Vivimos esa opción por el camino de Jesús? Esa opción por decir no a todo lo que son signos, gestos, manifestaciones de muerte, para decir sí a lo que son signos de vida, fraternidad, acogida, perdón, inclusión, amor. No solo obediencia, amor. No es la ley, no es tengo, debo. Nos han entrenado a nosotros, sobre todo a mi generación, tú tienes que hacer esto, tú debes hacer esto, tienes este mandamiento de la iglesia y tú tienes que creer esto. No, tú no tienes que nada, tú no debes nada, tú optas por vivir este camino. Yo quiero y nace de mí el vivir esto. No es que yo tenga que, si me comprometo ciertamente
a estos que nos caracteriza como cristianos, que es el camino de Jesús, el vivir la resurrección por anticipado. Ya hemos resucitado desde ya, no físicamente, pero vivimos una vida despojada de todo lo que es signos de muerte, repito, de lo negativo, de lo destructivo. Y eso lo estamos viendo, mis queridos hermanos, en el mundo hoy día. No nos tenemos que ir muy lejos. ¿Cuántos signos de muerte nos rodean? ¿Cuántos cristianos que no viven que es propio de la vida, sino viven en la muerte? ¿Cuántos bautizados que pasaron por el ritual y tiraron la esponja o nunca la asumieron de vivir el camino de Jesús? ¿Tengo que hacer un listado? La corrupción, la mentira, la falsedad, la indolencia, la exclusión, lo que hemos visto esta semana pasada en el norte, etcétera, etcétera. Morir con Cristo para resucitar con Él a una vida distinta. Lo dejo ahí. Podría, por supuesto, largamente ampliarse las reflexiones, invitándoles a renovar nuestro bautismo. Y cojo del ritual más popular, más cercano a nosotros, de la famosa, ¿se acuerdan?, renuncias y nuestras promesas. Nos ponemos, por tanto, de pie y vamos a hacer lo nuestro. Hermanos, no sé si Jesucristo estaría de acuerdo con nuestra forma de vivir en familia, en la sociedad. Muchas veces no sabemos escucharnos, comprendernos, reconciliarnos. A veces existe tirantez, incluso entre esposos, hermanos, incluso entre padres e hijos. Por eso, Cristo nos pregunta, ¿están dispuestos a renunciar al egoísmo, a la agresividad, al rencor, al odio, a la envidia y a la falta de amor? No sé si Jesucristo estaría de acuerdo con la forma en que vivimos los problemas de trabajo, de barrio en nuestra sociedad. Nos cuesta movernos para que haya más justicia, más respeto, más compañerismo en nuestras oficinas y talleres. Nos cuesta fomentar la unión y la amistad, incluso entre vecinos. Por eso, Cristo nos pregunta, ¿están dispuestos a renunciar al individualismo, a la falta de confianza básica en las personas, a la hipocresía, a las críticas negativas y destructivas, y a querer aparentar más de lo que en realidad somos? Quizá, si somos honestos, Cristo cuenta muchas veces poco en nuestras vidas, porque a la hora de la verdad, lo que nos mueve son los intereses, el dinero, el orgullo, el querer dominar y aparentar. Por eso, Cristo nos pregunta, ¿están dispuestos a renunciar a vivir una vida superficial, a considerar el dinero como un valor absoluto, a buscar sus intereses personales sin siquiera pensar en el bien de los demás? Como se dan cuenta, las preguntas son fácilmente multiplicables. El reverso de la medalla es nuestra fe. ¿Creen de verdad que el Dios del Evangelio es un Padre que nos ama? ¿Creen que hemos sido creados a imagen de Dios, que hemos recibido el poder de amar y que debemos amarnos unos a otros como hermanos y hermanas? ¿Creen de verdad que el amor es posible no solo entre esposos y hermanos, sino también entre amigos, compañeros de trabajo? Y que es posible vencer los odios, los rencores, las envidias, y es posible crear un mundo mejor. ¿Creen de verdad que Jesús mismo, un hombre como nosotros, sencillo, pobre, nacido dentro de una familia humilde, después de luchar y sufrir, no perdió la esperanza, sino que dijo que no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos? ¿Creen de verdad que merece la pena luchar contra las injusticias, las mentiras, el engaño en nuestro mundo y que podemos conseguir algo si somos constantes y honrados? ¿Creen de verdad que Jesús mismo luchó hasta el final y por eso venció el mal, incluso la muerte? ¿Creen en la Iglesia, comunidad de personas de buena voluntad? ¿Creen de verdad que la constituyen los que sufren, los perseguidos, los que luchan por la paz y la justicia, los que se esfuerzan por defender la vida y la verdad, los que ponen por delante el reino de Dios ante el reino del mundo? Esta es nuestra fe, que nos ha convocado
y con la que estamos como cristianos comprometidos. Hagamos nuestra entonces estas peticiones, que es en realidad el credo, y pidamos en esta Eucaristía por nuestros hermanos.